Juan Antonio Guzmán nació el 25 de junio de 1948. Egresa como ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica en 1971 para luego realizar un doctorado en Inglaterra y posteriormente un postdoctorado en energía. Destacado profesional, ha desarrollado actividades tanto en el área empresarial como en la educación. Fue director del Departamento de Investigación Científica y Tecnológica, DICTUC, de la Universidad Católica, transformando esta organización en una destacada empresa de servicios en las áreas de construcción, geotecnia, alimentos y asesorías. En 1979 es director de docencia de la Universidad Católica de Chile, unidad responsable del quehacer académico de la universidad. Entre 1986 y 1987 es presidente del CONICYT, destacándose por dar un fuerte impulso a los fondos concursables de ciencia y tecnología y creando el primer fondo de becas para estudiantes de doctorado. Pero fue en el cargo de ministro de Educación entre 1987 y 1989 cuando pudo llevar a cabo las mayores y más profundas reformas, entre las que destacan la apertura a la educación privada y la creación de la prueba de rendimiento escolar CIMSE. En mayo de 1989 abandona el gabinete para volver a la actividad privada, asumiendo la gerencia general de Chilectra. Lideró la transformación de la compañía de una empresa local a una corporación internacional. Entre los años 2001 y 2003 fue rector de la Universidad Andrés Bello, donde incentivó el desarrollo de las carreras del área de salud y de los cursos de posgrado. En la actualidad es presidente del directorio de Cemento Polpaico y Clínica Indisa. Juan Antonio, un gusto tenerte en nuestro programa Cita con la Historia. Muchas gracias. Tenemos mucho que conversar. Tú eres un brillante ingeniero civil, industrial, pero con una vasta experiencia profesional en administración y en dirección de empresas, pero también político. En algún momento fuiste ministro de Educación del gobierno del general Pinochet. Es decir, tenemos mucho tema de qué hablar, pero una de tus características fundamentales es tu sentido de humor, tu capacidad, tu empatía con el mundo, y yo no sé si eso viene por lo Molinari, por lo italiano. Yo creo que sí. ¿Ah? A pesar de que la familia Guzmán también tiene bastante sentido del humor. Digamos, ¿Sí? ¿eh? Sí. Bueno, se mezclaron dos ahí. Se mezclaron las dos cosas. ¿Cómo fue que llegaste a ser ministro de Educación en 1997, tengo entendido? 87. 87, claro. Mira, la verdad es que yo entré como presidente CONICYT a fines del 86. Yo había estado bastante relacionado con el mundo universitario, académico, la investigación y a través de amigos, principalmente Bruno Filippi, me propusieron como presidente CONICYT fundamentalmente para ordenar un poco el tema de cómo operaban los concursos de investigación que habían sido iniciados hace unos 3-4 años antes. Y de ahí entonces aparentemente pensaron que yo podía ser una posibilidad, me llamaron al Ministerio del Interior, me dijeron que me parecía... Fernández? No, era Ricardo García. Claro. Y de ahí estaba también en la Secretaría General de la Presidencia, en ese tiempo, Coronel Salazar, con quien yo me relacionaba bastante. Y me dicen esto, uno bastante aterrado, no sabe qué decir. Dice que bueno, es una oportunidad interesante, yo creo que quedan cosas por hacer en educación, especialmente superior. Así que dije, bueno, es un poco de las cosas divertidas, pregunté. Ahora se demoró un poco el nombramiento entre que me dijeron que iba a ser y parece que había
algunas dificultades en armar el ministerio, porque era un ministerio que iba a ser después del plebiscito. Entonces, uno como que se quedaba con un poco las ganas y un poco el nervio, digamos, de qué iba a pasar. Claro, porque era un gabinete de proyección, creo que le puso el general Matei en algún momento, es decir, un gabinete que pretendía hacer que el plebiscito ganara. ¿Estaba en esa línea? Probablemente desde un punto de vista... Lo que pasa es que yo nunca estuve muy directamente relacionado con lo que podríamos llamar la conducción política. O sea, yo fui específicamente, y ahí, como digo, colaboraron varias personas, entre otros Bruno y Hernán Vigi. Y fundamentalmente la idea era terminar una tarea que quedaba por hacer en el Ministerio de Educación. Y yo principalmente me aboqué a eso. Me acuerdo que la primera... Después de jurar comimos en la casa de Bruno Filippi con Hernán Vigi, y Hernán, como es tan habiloso y tan mateo, llevó una hoja con las 40 cosas, nada que ver con 40 anteriores, las 40 simple coincidencia, 40 cosas que quedaban por hacer. Y eran todas muy técnicas y muy específicas. Piensa tú que yo era el primer ingeniero del Ministerio de Educación, habían sido todos abogados o hombres de las Fuerzas Armadas. Sí. Entonces faltaba un poco la parte más administración, digamos. Entonces yo nunca participé demasiado en la cosa política. Tú eras más bien un apoyo técnico. Exacto, y yo estaba circunscrito al tema de la educación. Ahora, igual participé en la campaña del plebiscito y me tocó recorrer Chile 2 o 3 veces, arriba de aviones, helicópteros. Me tocó que se cayera un helicóptero a una cuadra que me habían ofrecido llevarme. Yo le tengo pánico a volar, entonces no lo pasé nada bien. No, yo no soy para nada político. Es decir, esa parte de la biografía te la tengo que sacar. No, o sea, como yo soy un poco mateo también, entonces las cosas que hay que hacer las hago, pero no quiere decir que me guste. ¿Cómo encontraste el ministerio? ¿Cuáles eran los grandes temas pendientes? Yo te diría un gran tema era la educación superior. La educación superior porque si bien la ley que permitía la creación de universidades privadas había sido el año 81, se había suspendido a los 6 meses, fundamentalmente porque vino la crisis del 82 y del 83, y había mucha presión y lobby porque esto no se abriera. Entonces yo diría que uno de los principales logros durante mi gestión en el Ministerio fue que efectivamente se suspendiera esta detención de la ley y se permitiera abrir nuevas instituciones. Y yo diría que entre el 88 al 89 se creó una cantidad, yo diría, mayoritaria de las que hoy día funcionan. Dime, ¿hubo oposición interna a la apertura, digamos? Sí, mucha. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Argumentos? Como decía un buen amigo, por razones nobles y menos nobles. Las nobles porque de verdad la gente tenía una concepción de educación superior muy estatista, ¿no es cierto?, que hubiera mucho control del Estado, y por qué no decirlo también un poco elitista. Y por otra parte las menos nobles, ¿no es cierto?, porque era competencia. Entonces, y nadie en su sano juicio le gusta que haya más competidores, si los competidores son buenos para el que consume, no para el que compite. Entonces hubo que vencer harta resistencia. Lo mismo, por ejemplo, en otro ámbito que me tocó, que fue la creación del CIMSE. El CIMSE en realidad se hizo durante, o sea, nosotros lo promovimos y salió el año 88, me parece, pero fundamentalmente venía derivado de un programa anterior que se llamaba el PER, el Programa de Evaluación de Rendimiento, que había sido suspendido de nuevo por presiones. O sea, nadie quería ser de alguna manera evaluado, y costó mucho. Y me acuerdo que la forma de convencer al presidente Pinochet en ese minuto, porque tenía mucha gente que le había hablado muy mal, que esto está manejado por ciertas personas, por una universidad, que se derivaba plata, las típicas críticas de siempre, fue decirle: mire, pero si usted en una fábrica de zapatos no tiene un control de calidad de los zapatos, usted no tiene una fábrica. Imagínense en la educación, o sea, usted está produciendo personas con un nivel educacional y sin embargo nadie está chequeando si el nivel es bueno o malo. Y a esto le estamos destinando, no me acuerdo, el 0,1% del presupuesto, o sea, nada. No, tienes razón, hágalo entonces. Ya fue. Pero tú no lo conocías a general Pinochet. No lo conocía. ¿Y cómo fue tu feeling con él? Yo tuve una muy buena relación. Él era una persona
contrariamente a lo que piensa mucha gente, que era como muy autoritario, por no poner otra palabra más fea, digamos, yo diría que una sociedad súper abierta, muy, un poco, diría yo, de creer mucho en sus colaboradores, y daba bastante holgura para hacer cosas. Ahora, si uno, claro, metía las patas, ¿no es cierto?, o cometía errores, se pagaba, digamos, pero en el fondo yo tuve mucha libertad para hacer gran parte de las cosas que se hicieron, y las que eran un poco más dificultosas por razón de oposición, fundamentalmente se conversaba directamente con él. ¿Hubo oposición de la oposición a las universidades privadas y a la ampliación, digamos, de la educación en esos términos? No que yo recuerde, no que yo recuerde. Probablemente desde un punto de vista de la gente más intelectual, en los medios de opinión, que tampoco eran muchos, digamos, puede haber habido artículos, pero realmente la oposición era de gente del propio gobierno. Ahora, tú viviste ahí como ministro un hecho bastante singular, que fue el tema de Federici en la Universidad de Chile. Se han tejido miles de lucubraciones sobre el tema. ¿Qué le pasó a Federici en verdad? Él era rector de la Universidad de Chile. Claro, lo que pasó es que se había iniciado el proceso de sacar rectores delegados de las Fuerzas Armadas, sustituidos por rectores que venían del mundo académico, y el caso de la Universidad de Chile era como un caso bien difícil y emblemático por ser la universidad principal y todo lo demás. Y Federici era el decano de economía, o sea, tampoco estábamos hablando de un señor que era ajeno a la propia universidad, pero generó tal reacción adversa que en definitiva, sin haber hecho él realmente, o sea, todo eran como mitos de lo que Federici iba a hacer, pero realmente Federici no pudo hacer nada, excepto, yo diría, aglutinar una gran mayoría de la universidad en una oposición muy fuerte, que en definitiva costó que él no pudo seguir adelante, y yo tuve la fortuna de poder convencer a Juan de Dios Vial Larraín, a quien yo conocía de mi relación universitaria en la Universidad Católica, de que asumiera la rectoría. Y él fue el que dijo eso, cuando yo le ofrecí, dije, bueno, voy a aceptar por razones nobles y menos nobles. Y la entrevista con el general Pinochet fue muy simpática, porque el rector Vial no conocía al presidente Pinochet y viceversa tampoco, entonces llegó, yo los introduje, mal que mal era un cargo de una importancia muy grande, más aún con toda la trascendencia política que tenía esta huelga que hubo en la universidad, y Juan de Dios me recuerdo que sacó un cheque y se lo mostró a Pinochet. Y Pinochet no sabía que le estaba mostrando, entonces el cheque era, creo, no me acuerdo, pero puede haber sido 5.000 pesos. Entonces le dijo, presidente, este es mi sueldo en la Universidad de Chile. Este es uno de los problemas que tenemos. Y ahora yo igual hago clase, porque usted comprenderá que con esto no pago, no digamos la benzina, la micro para ir. Y entonces se creó, yo diría, una muy buena disposición de parte del presidente Pinochet para ver de qué manera se arreglar. Y yo diría que se lograron avances importantes. De hecho, el primer rector académico de la universidad, yo creo que generó inmediatamente un clima de confianza. Fue un bonito logro. Mérito de él, naturalmente. ¿Cuál fue la razón de que se haya generado esta huelga contra Federici? ¿Te acuerdas qué es lo que lo motivó, más allá de los mitos de que iba a hacer esto, iba a hacer esto otro? Yo creo que empezó a generar una serie de proposiciones internas que contaban con mucha resistencia y que venía de una situación de disconformidad de la gente de la universidad muy grande. Entonces, en el fondo fue la gota que rebalsó el vaso. Eso diría yo, porque si yo lo que me recuerdo, trató de sacar de hacer algunos nombramientos, ¿no es cierto? Y estos nombramientos fueron resistidos, pero al final no tenía como mucha racionalidad. A esas alturas, estamos en el 87, ya el tema, digamos, de los profesores al interior de cada universidad, de que tuvieran una visión distinta, contraria, ¿era preocupación del gobierno? No,
No. Ya se había producido, digamos... Yo diría que todo este proceso que me tocó llevar a mí de poner rectores de las propias universidades, del mundo académico, precisamente tenía por propósito el devolverle a las universidades su funcionamiento normal, y no hubo, que yo recuerde, no era tema, no. Porque por lo más uno que ha estado vinculado al mundo universitario sabe que precisamente de la esencia de una universidad es que haya gente que disienta, discrepe y tenga posiciones distintas. Si no, no es universidad. Sí. Tú estuviste en la Católica, lo hemos Yo hablado en la Católica, en ingeniería. Estuve en ingeniería de la Católica. Y ahí tu mirada de mundo desde la perspectiva política amplia se armó ahí, en la Católica de los años 60, ¿sería? Claro, como te decía antes, yo soy, creo que de los no muy abundantes personas de derecha químicamente puro. O sea, yo estoy claramente a este lado, y no tengo ninguna vergüenza en decirlo, así como tampoco tengo ningún problema en decir que participé como ministro del gobierno militar, y al contrario, me siento muy honrado de haberlo hecho. Yo diría que yo tuve una experiencia de este mundo universitario, plural, con capacidad de disentir, pero también tuve la otra cara del espejo, ¿no es cierto?, que era una sociedad muy violenta, en que en las propias universidades el diálogo se fue perdiendo, ¿no es cierto?, se transforma en algo bastante irracional, muy agresivo. Recordémonos de las asambleas de los comunistas en el tiempo mío, por lo menos, que se decretaban en asamblea permanente. O sea, no paraba la asamblea. Poco estudio. No era tema de estudio, ¿no? Se estaba cambiando la estructura de la sociedad. Imagínate, el estudio no era algo relevante. Yo venía de una escuela de ingeniería que era mucho más ordenada, porque en ingeniería uno no puede dedicarse a la asamblea y sacar el título. Entonces, tengo una formación en ese sentido, yo diría, bastante más estructurada. Ahora, a mí me llama la atención que en 17 años de gobierno militar, el tema educacional no haya sido, a mi juicio, prioridad uno dentro del gobierno. Hubo cosas muy importantes, transformaciones económicas. ¿Qué pasó con el tema educacional que hoy día estamos de alguna manera resintiendo? Que no sé si hubo una política de continuidad, en definitiva. Yo te diría que es como bien difícil juzgarlo uno que fue actor, digamos. Yo te diría que no hubo continuidad. Yo creo que hubo como 2 o 3 o a lo mejor más intentos de continuar en líneas que después se cambiaron. Pero yo diría que quedan algunos trazos que hasta el día de hoy permanecen y que son importantes. Primero, la municipalización, que se terminó cuando yo era ministro, y eso ordenó bastante lo que era la gestión. Segundo, el tema de tener indicadores de calidad, como era el caso del CIMSE, y que la idea después, ¿no es cierto?, era pasar de cuarto básico a octavo básico a segundo medio, y después estaba la prueba de aptitud como un cuarto indicador. Estaba también el tema de la apertura del mundo de la educación superior. A uno se le olvida y siempre dice la educación antes era mejor. Es posible, pero era para el 10% de la población. Entonces, si uno tomara el promedio con el 90% que tenía muy escasa educación, como promedio era mucho más malo. Entonces, realmente hubo, yo te diría, ciertos elementos que fueron muy importantes y que hoy día son reconocidos por todos. Yo creo que en el caso de la educación superior, la apertura del sistema es fundamental. O sea, hoy día tenemos 500.000 de estudiantes, de los cuales la mayoría está en el mundo privado universitario. Y la minoría está en el mundo de las universidades con apoyo estatal. Entonces, eso es una indicación clara de que hay un avance tremendo, cuando antes, en el tiempo mío, entraba el 10%, 12% de los estudiantes, porque no había posibilidad para los otros. Entonces, ahí ha habido un avance importante. Yo diría que el problema principal es de educación media y básica. O sea, hoy día tiene estudiantes de séptimo básico que no saben leer y pasan de curso. Yo puse los exámenes, aunque esta declaración me puede costar, digamos, algún tipo de represalia. Para mí me parece fundamental que los estudiantes tengan que dar pruebas, tengan que dar exámenes, en el fondo, demostrar que fueron capaces de aprender. Y si no fueron capaces, no pueden pasar de curso. Yo diría que se han producido algunos elementos de relajación
que en definitiva atentan claramente contra la calidad de la educación. Y algo que para mí es básico, se ha perdido el respeto a los profesores. O sea, hoy día, por parte de los alumnos y de los papás. O sea, hoy día los papás van y reclaman al director, reclaman al profesor. Entonces, esa pérdida de estatus del profesor, porque, pucha, para tener 25 chiquillos en la clase, revoltosos, en edades difíciles, si alguien no pone, ¿no es cierto?, autoridad, respeto, es muy difícil. Yo diría que eso es lo que se ha perdido. Pero, ¿cómo fue tu relación ahí, hablando de los profesores, con el gremio? Porque es un gremio difícil, el gremio de los profesores. Yo no sé si estaba organizado como gremio, como sindicato, como colegio o como colegio, claro. ya y el colegio de profesores tenía al profesor Osvaldo Verdugo como presidente. Estaba, bueno, Pavés, el actual presidente del colegio, era el secretario general. Está la María Rosa, que después fue diputado. Sí. Yo diría que eran unas relaciones ¿de dulce y gras? difíciles, pero corteses, porque ellos tenían un discurso hecho y yo les contestaba el discurso que no, y después nos tomábamos un café y eso sería. El tema, por ejemplo, de la carrera docente, que fue el tema después del estatuto docente, que yo creo, continuando con lo anterior, que ese es un gran error. O sea, no permitir que profesionales tengan que de alguna manera demostrar que lo están haciendo bien y que permanecen en sus cargos, independiente si lo hagan bien o mal, es un error graso que yo creo que incide mucho en la calidad. Entonces, mi proposición en ese respecto era: hagamos una cosa como tienen las universidades, o sea, que las personas vayan acumulando méritos, vayan demostrando que en definitiva han mejorado su estatus, sus conocimientos, su capacidad de enseñar, y eso lo programamos de modo de que vaya una remuneración acorde al mejor desempeño. O sea, estamos hablando de casi 18 años atrás, cosa que ahora está empezando a tomar fuerza de nuevo, digamos. En general, el mundo del Colegio Profesional de Profesores es más bien de izquierda. ¿Tú sabes por qué? ¿Qué pasa ahí? Yo creo que es un poco esta pérdida de reconocimiento social, pérdida de estatus y pérdida de respeto, lo cual crea una frustración importante en una profesión que fue muy digna. Mis profesores, el recuerdo que yo tengo, que probablemente era gente de estratos medios, eran muy valorados y respetados. Y yo creo que eso se ha ido perdiendo y eso genera frustraciones. Y las frustraciones tienden a tomar posiciones radicales. ¿Y quién más radical que el Partido Comunista? Ahora, los sueldos eran realmente y siguen siendo muy bajos. Ese es un tema que deberíamos dejarlo para otro programa, porque es cierto, los sueldos de los profesores debieran ser mejores. Para tener ese reconocimiento social, para... Claro, pero compáralo, por ejemplo, con los sueldos, por ejemplo, de las mismas Fuerzas Armadas. O sea, un capitán de ejército, un teniente coronel, un coronel, a lo mejor no tienen rentas tan distintas y tienen un reconocimiento social. Ahora probablemente está un poco cuestionado, pero sin duda a lo largo de la historia de Chile, ¿no es cierto?, siempre el reconocimiento público a la figura de los hombres de las Fuerzas Armadas ha sido muy grande. Entonces, yo creo que va más allá del propio sueldo. Piensa tú que los profesores trabajan solo 10 meses al año. Tienen 2 vacaciones a lo largo del año, además de los 2 meses, te fijas tú. Entonces, hay que ponderarlo muy bien. Yo creo que ellos han usado muy bien. Oye, y sombrero para ellos. O sea, esto de los sueldos bajos, yo creo que lo han logrado posicionar como un tema. Pero yo creo que si uno lo compara con otras profesiones, con otros estatus dentro de la sociedad, yo creo que hay un problema generalizado de remuneraciones bajas. Pero no sé si están tan mal como ellos han logrado poner el punto en la opinión pública. Tú también, dentro de las cosas que hiciste en el ministerio, yo creo que lo del CIMSS y lo de la calidad es algo tremendamente importante, pero también creaste el FONDEC, este fondo de ayuda, ¿no es cierto?, a las actividades, yo diría en general culturales, ¿no es cierto? ¿Cómo es esto que tú, siendo un liberal, tan liberal, quizás no lo seas tanto, asumas que el Estado, digamos, ayude
a la actividad cultural y... Pero es que ser liberal implica que uno es capaz de apreciar que ideas de otros pueden ser buenas. Yo diría que eso es de la esencia de la libertad, y de ahí lo de liberal, ¿no es cierto? O sea, yo no tengo por qué tener siempre las mejores ideas. Y yo creo que una sociedad tiene el perfecto derecho de decidir como tal, ¿no es cierto?, de apoyar determinadas áreas porque eso desde un punto de vista social se considera importante. Y tiene los recursos para hacerlo y no se está sacando de otros destinos que podrían ser, ¿no es cierto?, a lo mejor muy críticos. O sea, si tú me dices, mira, en un país muy pobre vamos a destinar mucho dinero a las actividades culturales, en circunstancias que tienen los niños que muriéndose de hambre o sin salud y sin vacuna, con mortalidad infantil alta, yo diría, no, yo creo que ahí uno tiene que ponderar. Sin embargo, yo creo que dado cierto nivel, la actividad cultural forma parte de los bienes que las personas debieran tener. Ahí digo debieran porque hoy día está bien venido a menos el tema de la cultura y el tema de lo intelectual en un mundo más bien, como ha sido llamado, farandulero. Sí. Entonces, yo creo que es importante y nosotros partimos, y yo antes de ser ministro, y de ahí mi vinculación con CONICYT, con la creación de los fondos de investigación, el FONDECYT, que yo creo que ha sido un aporte muy importante al desarrollo de la ciencia, y eso es reconocido por Moro y Cristiano, ¿no? Sí. O sea, y por lo tanto, de ahí surgió entonces la idea de crear otros fondos, se crearon unos fondos tecnológicos, y el último en crearse fue este fondo de cultura, que yo ahí dejé el ministerio, pero estaba eso lanzado, no recuerdo muy bien qué siguió después, que después se transformó en Fondarte, digamos, y que me parece muy bien. Ahora, yo tengo mis dudas respecto de si todo lo que se hace en Fondar debería ser, pero eso siempre así en los concursos, sí. O sea, como los concursos de belleza, sí. A alguien le va a gustar la segunda, ¿no es cierto? No, pero en todo caso es un gran aporte, sí, digamos. Yo creo que es la pregunta va en el sentido de que es muy positivo que las actividades de esta naturaleza puedan tener un financiamiento, sino simplemente la creatividad se pierde. Claro, no, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Ahora, ¿cómo era tu relación con los demás ministros? Tú estuviste entre el 87 y el 89. El 89, sí. Es decir, a ti te tocó el plebiscito en pleno, pero antes de que hablemos del plebiscito probablemente tal, porque te voy a llevar a la política igual, es... tus relaciones con Rosende, con los demás ministros que compartiste, con los cuales compartiste. Yo te diría bastante buena. Bueno, por razones que ya comenté, yo me siento muy cercano a Nambiji y mal que mal, gusto no, el ministro de Hacienda, el gerente general del país. Sí. ¿No? O sea, al final no termina yendo ahí, y ahí donde está las iniciativas, ¿no? Mueren o se desarrollan. Y yo tenía muy buena relación con Hernán, tratábamos los temas muy en conjunto, como te digo... ¿Te soltaba plata para el ministerio? Dentro de lo que es razonable, sí, pero uno siempre pedía un poco más también, claro. Entonces no... Pero me recuerdo que como al año de haber ido a ver a Hernán, y lo puedo decir con bastante satisfacción, le llevé el papel que me había dado, que te comenté, las 40 medidas. 40 medidas, y le dije, bueno, están hechas. O sea, cómo seguimos para adelante, digamos. Entonces, eso, por lo tanto, te demuestra que la relación era muy fluida, muy buena. Bueno, creamos, que después se llamó la ley Valdés, ¿no es cierto?, que es la ley de las donaciones. Que yo creo que eso, si tú me preguntas a mí, fue un gran aporte que empezó a operar a fines del 88. Y eso claramente contó con el impulso y la aprobación de Hernán, y que si no lo hacía Hacienda era imposible. Yo creo que eso creó un camino de vínculo entre el mundo privado y el mundo de la cultura, el mundo de las universidades, súper importante, que desafortunadamente, como todos sabemos, ¿no es cierto?, se truncó el año pasado, me parece, o antepasado, por una modificación de la ley, sí, que al final no, hoy día entiendo yo que opera en muy pequeña cantidad. Entonces, muy buena. Ahora, con Rosende me pasó una cosa bien curiosa. Yo me hice bien amigo con Hugo. Porque dicen que era el duro del gabinete. Sí, pero a mí me tocaba al lado. O sea, en la fila era justicia, educación. Entonces, en todas las ceremonias me tocaba siempre don Hugo, y yo debo reconocer que él conmigo fue muy afectuoso. Y como digo, yo siempre tuve muy buena relación, me da buenos consejos.
se decía que era el duro. Como yo no participaba mucho llamémoslo así, la intríngulis político, no tenía percepción, o debe ser que yo a lo mejor soy un poco duro también. ¿Tenías tu claridad que se iba a ganar el plebiscito? Yo te diría, para serte bien franco, yo tenía como un gran signo de interrogación. Porque tú tenías por una parte la versión oficial que te hablaba que estábamos ganando por 3, 4 puntos, pero tenías otra información y otros canales en los cuales te decían que estábamos perdiendo por 3, 4 puntos. Entonces era como un gran... Tan es así que como uno la mentalidad de ingeniero no la pierde, yo me hice mi propio programita en el ministerio para poder tomar los primeros cómputos y sacar tendencia. Y yo te diría que tipo, no sé, 6, 7 de la tarde, yo por lo menos mi modelito me indicaba que se perdía. ¿Estuviste en La Moneda ese día? Estuve en La Moneda porque citaron a un consejo de gabinete a las 2 de la mañana. Yo no estuve en La Moneda en el previo, tema del cómputo, no, yo estaba en el ministerio con la gente del ministerio. Se ha hablado poco de ese consejo de gabinete de las 2 de la mañana, se ha hablado más sobre los dichos de Matei, sobre las reuniones dentro de la Junta, pero en ese consejo de gabinete, ¿cómo notaste tú, cómo se tomó esta situación negativa para el gobierno? Bueno, muy mal, pues, o sea, estábamos bueno, todos muy alicaídos, muy deprimidos. Yo te diría, el presidente Pinochet está bastante afectado, pero entero. Y él, en el fondo, fue una cosa casi, te diría yo, formal. A decir, mire, señor, hemos perdido, y hemos perdido. No hubo ninguna recriminación, y al final Sergio Fernández dijo, bueno, entonces la renuncia me la dejan en la bandejita aquí, digamos, porque había que reestructurar el gabinete. Pero yo diría que no fue un día amargo, además de que estaba el problema, ¿no es cierto?, de que venía para adelante, ¿no es cierto? Y siempre, y eso yo no sé si es bueno, pero tal vez porque estoy más viejo ya, pero cuando se crean estas animosidades tan grandes en los países no es bueno. O sea, que haya una mitad que esté eufórica y que haya una mitad deprimida, es un país medio bipolar, pues, y eso no es bueno. Por eso me gustó la elección de concejal última, esto que a nadie le importó mucho. O sea, y yo creo que cuando los países llegan a esos estados en el cual la elección no importa mucho y uno no está ni tan en contra ni tan a favor, ni tiene enemigos, sino que tiene adversarios, ¿cierto? Es una demostración de civilidad grande, y yo creo que eso hace que los países sean más estables. Es decir, tú te quedas con una buena impresión de tu paso por el gobierno militar y por el ministerio. ¿Sientes que pudiste aportar, que pudiste desenvolverte, no te quedaste con cosas en la cabeza por poder hacer? No. Porque además sabías que iba a ser un periodo pequeño. Así es, era el servicio militar, porque no hice yo, en su oportunidad lo hice ahí, súper contento de haber contribuido. Como te digo, si hicieron algunos logros, tampoco hay que sobredimensionar, o sea, si uno está un lapso pequeño en un periodo de tiempo muy largo, pero yo quedé súper tranquilo de haber desempeñado un papel súper difícil también, porque ser ministro... A ver, hay como dos clases de ministros. El ministro, como decía yo, que puede ser florero, que pasa de inauguración en inauguración, ¿no es cierto?, y de corte cinta y de cóctel, y los ministros más bien que trabajan. Entonces el Ministerio de Educación, uno puede ser bastante florero y tiene que trabajar. Entonces yo traté de combinar las dos cosas, porque uno tiene que ir a las inauguraciones, o sea, parte de lo que hay que hacer. Entonces es muy desgastante. ¿Es mucha burocracia adentro? Feroz. Yo creo que los ministerios pueden operar con mucho menos gente. Y yo diría que si hay alguna crítica que hacerle a los gobiernos de la concertación, y yo creo que han aumentado mucho el empleo público, entre comillas, directo e indirecto, a través de externalización de funciones, ONG. Yo diría que la gente que hoy día, entre comillas, vive del sector público es muy grande, y yo creo que eso no es bueno. ¿Tú crees que Lagos, cuando asume el Ministerio de Educación, de alguna manera rompe totalmente con lo que se había hecho antes, o hay una continuidad?
aparte de lo del estatuto. Yo diría, fíjate, que hay como una continuidad, hay un incremento presupuestario importante, que sería interesante debatir si ha tenido la eficiencia en su uso que debiera, y si hay algo que de verdad fue distinto fue este estatuto docente. Y yo personalmente creo que no contribuyó a mejorar la educación en este país. Sí contribuyó a mejorar el estatus de los profesores en términos de ellos como funcionarios. Pero yo creo que uno debe preocuparse primero del tema de los educandos y no de los educadores, sin perjuicio de que hay que preocuparse de los educadores. Sí, claro. Ahora, tú te saliste del ministerio, yo imagino que más bien por razones de tipo personal, y te metiste al mundo privado, donde ya se habían iniciado las privatizaciones, había iniciado el proceso de privatización y Vigi había sido uno de los grandes líderes en este proceso. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo tú, ya empresario, ya fuera del gobierno, entraste a este mundo y hasta qué punto te sientes identificado, digamos, en ello? Mira, una de las primeras preguntas que me hicieron en esa oportunidad es, ¿y usted empresario por qué? O sea, si viene de la cosa más política, educacional, académica. Yo te diría que a lo largo del tiempo yo he aprendido que cuando a uno le toca administrar o dirigir, da un poco lo mismo cuál es la organización que a uno le toca dirigir. ¿Te fijas? O sea, al final son personas que hay que unirlas en una dirección, tras un objetivo, entusiasmarla en un proyecto común, sea esto un ministerio, sea una universidad, sea una empresa, sea una institución sin fines de lucro, ¿no? O sea, al final, sea un canal de televisión, ¿te fijas? O sea, en el fondo, si te toca dirigir algo, lo que es la dirección de organizaciones es bastante parecido. Entonces, no hay como tanta diferencia entre una cosa y otra, y a mí me tocó la suerte de entrar en una empresa que estaba recién privatizada, llevaba meses en manos del sector privado, y por lo tanto estaba todo por hacer, con muy buena gente, profesionales de muy buen nivel. Estamos hablando de Gener. Estamos hablando de Chilectra Generación, se llamaba ese tiempo. Estaba recién separada lo que era Chilectra, la compañía madre, se separó en 3 empresas, las 2 distribuidoras, la quinta región y la región metropolitana, y Chilectra Generación, que era un poco como el patito feo en su oportunidad. Y como digo, tenía muy buena gente, pero tenía, sin ánimo de ser peyorativo, tenía olor a Corfo, o sea, olor como estatal, una cosa poco empresa poco privada, dinámica. poco moderno, poco dinámico. Y no porque la gente del sector estatal no sea dinámico, sino que porque la burocracia estatal lentifica y hace que en definitiva los proyectos se acumulen y no se realicen. Entonces fue como relativamente también fácil contar con este equipo muy bueno de gente, y en un país que venía, ¿no es cierto?, con la inercia de crecimiento, de desarrollo. Entonces nos tocó jugar a crecer, y eso es súper importante, ¿sí? Entonces pudimos readecuar a la gente, o sea, no fue necesario hacer despidos, pero atroz. Pues yo, mi primera reunión con los sindicatos, que era uno socialista y el otro comunista, y había un demócrata cristiano feroz, o sea, de mucha resistencia del sector privado, y poco a poco no solo fuimos buscando soluciones, sino que nos hicimos amigos. O sea, entendieron que el proceso era mejor para ellos. Y súper transparente todo. Yo diría que la clave de una buena dirección de una empresa, de un ministerio, es que las cartas tienen que estar arriba de la mesa y abiertas. Bueno, justamente frente al tema de la transparencia, tú sabes mejor que yo que han habido críticas muy fuertes de parte de la oposición a cómo se llevaron a cabo la privatización de muchas empresas. Desde esa perspectiva es importante, digamos, tu opinión desde dentro, digamos, cómo lo viviste. Mira, primero creo que son críticas totalmente infundadas. Y prueba de ello, ¿no es cierto?, es que las comisiones que se han hecho a efectos de indagar no han encontrado nada, porque de verdad fueron súper transparentes. O sea, lo que se dijo es, señores, ahí hay una empresa que tiene este valor, ¿no es cierto?, y que se ofrece
en bolsa a los que mejor quieran, y hubo gente que remató eso. Entonces, entre otros los mismos empleados públicos que podían acceder a tomar parte de sus desahucios. Entonces, también se creó una gran masa de, entre comillas, capitalistas populares, ¿no es cierto?, que muchos de ellos hicieron muy buenos negocios. Entonces, las compañías, cuando se privatizaron, eran compañías muy modestas. Déjame darte una idea de la que yo conozco, que es Chile Electric Generación. Era una compañía que tenía una potencia instalada de 500 megawatts. Cuando nosotros dejamos esto, porque fue comprada una compañía americana, tenía 7500. O sea, habíamos multiplicado la compañía 15 veces. Entonces, claro, la compañía de 7500 valía probablemente 15 veces las otras, pero había crecido, entre tanto, producto de la propia gestión de la gente que estaba en esa empresa. Entonces, hay también un cuento de decir, es que ahora que yo veo que les fue bien, claro, yo querría haber comprado, pero eso es como apostarle al caballo ganador después de que ya corrió. Entonces, en el fondo... Es decir, hubo un riesgo de todos los capitalistas que compraron las acciones. Riesgo, más que riesgo, una percepción equivocada de que el país iba en una senda de crecimiento y desarrollo. Tanto es así que gran parte de ese crecimiento, en el caso que yo conozco, ni siquiera fue en Chile, porque Chile es un país muy chico, es un mercado restringido. Entonces hubo que salir al resto de Latinoamérica, incluso Centroamérica e incluso Estados Unidos. Bueno, yo creo que ese es un tema tremendamente interesante, es decir, cómo en un momento determinado, cuando se han privatizado ciertas empresas clave, Chile empieza, digamos, a expandir o a exportar al empresario, digamos, y a las ideas. Ustedes tienen una experiencia, tú tienes una experiencia fuerte en toda América Latina, pero especialmente en Argentina y con el gas, que es un tema, digamos, que ha estado en la palestra en este último tiempo. ¿Cómo fue tu negociación? Yo, antes que eso, Patricia, fíjate, déjame pasar un aviso, que es que una de las, digamos, beneficios muy grandes que tuvo el haber transformado la economía de una economía estatista a una economía abierta y de haber abierto este conjunto de empresas estatales bastante anquilosadas, ¿no es cierto?, en empresas privadas, fue el que aparecieran nuevos empresarios. Y yo creo que eso le dio a este país una tremenda fuerza. Y empresarios jóvenes, sin capital, más bien profesionales que empresarios. Profesionales que se transformaron en empresarios. Y eso te diría yo que es muy importante. Y si tú ves la generación de los empresarios hoy día y la comparas con otros países vecinos, nosotros tenemos un muy buen nivel profesional y un muy buen nivel de empresarios jóvenes, que la gran mayoría no son los tradicionales. Si tú te vas a países como Perú, Argentina, tú dices, mantienen las antiguas familias. Aquí no, aquí no voy a dar los nombres, pero aquí se creó, ¿no es cierto?, se dio la oportunidad, mejor dicho, para que profesionales jóvenes pudieran incursionar en el mundo de la empresa. Entonces se generaron muy buenos ejecutivos. Entonces, respecto al tema de Argentina y del gas, ¿no es cierto?, es un ejemplo más de esta capacidad de empuje, ¿no es cierto?, de esta nueva clase empresarial. Es decir, hubo en un momento un cambio de mentalidad tremendamente importante. Trato, digamos, de entender lo que me estás diciendo. Es decir, un cambio de mentalidad fuerte que permite que los profesionales que generalmente habían estado en las universidades haciendo clases, bueno, tu caso. Claro, el caso mío, yo era profesor universitario, tenía actividades empresariales pero muy modestas, digamos, porque siempre me gustó el tema de la empresa, pero básicamente eso, ¿sí? Y que en un momento determinado tienen la oportunidad para poder armar. ¿Qué experiencia hay en el extranjero? ¿Cómo es visto el empresario chileno? Bueno, nosotros fuimos la primera empresa que se ganó la primera privatización en Argentina, el año 92, entramos al 93, tremendo. Imagínate que nosotros habíamos crecido un poco en Chile, habíamos transformado la empresa, la teníamos mucho más abierta, mucho más horizontal. Pero cuando yo llegué, todos los papeles de la compañía decía, toda correspondencia debe ser dirigida a la gerencia general. Con lo cual, imagínate, pues desde la cuenta de la luz hasta al cartero, imposible. Claro. Entonces, tú tuviste que horizontalizar. Es decir,
bajar jerarquía. O sea, el gerente general es un trabajador igual que el resto. Yo les decía a los sindicatos en las primeras conversas, ¿saben cuál es la diferencia entre una empresa pública y una privada? Que si en la empresa privada el gerente lo hace mal, lo echan por esa ventana. A mí me echan. En la pública yo nunca he visto un gerente que lo hayan echado por no ser buen gerente, digamos, ¿verdad? Pero en el fondo, yo te diría, la experiencia fue notable, porque tuvimos que mandar para allá profesionales, técnicos, operarios, ¿no es cierto? Un poco hacerse cargo de una empresa que estaba en muy mala situación. Entonces era gente, en un país extranjero. Pero gente que nunca había salido de Chile, no, digamos Chile, no había salido de su propia ciudad. Había nacido y vivido en San Bernardo, y el tipo tuvo que subirse a un avión y partir a Buenos Aires, y fue notable la experiencia. Y esa prepotencia que se hablaba del empresariado chileno allá, de estos jóvenes que se compraban todo el duty free, que llegaban allá y... Bueno, la hubo, a lo mejor la hay, yo creo que en menor medida. En el caso especial de nosotros nos preocupábamos especialmente que eso no ocurriera. O sea, lo primero que hacíamos era que la gente estudiara historia del país. O sea, nadie puede llegar a un país a opinar si no sabe cuál es la historia de lo que ha ocurrido en ese país. Entonces contratábamos profesores de historia y le hacía clase a los expatriados, digamos, a los chilenos que vivían en Buenos Aires, un poco para que entendieran por qué la avenida 9 de julio se llama 9 de julio, o sea, que lo que es el 9 de julio. ¿Ah? Entonces, yo diría que eso y lo otro que nosotros teníamos como política era que no se transformara en gueto. Es decir, estas asociaciones de verse entre los mismos. Entonces, les pedíamos que no formaran partes de clubes, y sino que trataran de relacionarse, y eso yo creo que nos dio buenos resultados. Ahora, algo de eso hubo. ¿Ah? Ahora, uno tiene también, como país chico y más de provincia, separado por la cordillera del mar, ¿no es cierto?, el complejo es chico. O sea, uno cree que el otro lo mira más mal de lo que el otro lo mira de verdad. Yo tenía la impresión de que los argentinos, ¿no es cierto?, eran más bien mirando para abajo, ¿no es cierto? Y no, o sea, nosotros éramos los que nos sentíamos mirados desde arriba, que es distinto. ¿Ah? Yo diría la actitud, la recepción fue muy cordial, muy buena, no tuvimos nunca ni un problema. ¿Cuál fue la actitud del gobierno chileno y argentino en una situación, para un negocio de esta envergadura, que en definitiva implica que nosotros tengamos luz y que tengamos energía? Claro, y ahora con algunos signos de interrogación y cuestionamiento. Mira, yo te diría, la idea de que si tú tienes un país que tiene una gran cantidad de gas, ¿no es cierto?, que el gas no tiene uso alternativo, o el uso alternativo, y estamos hablando de 15 años atrás, era muy difícil. O sea, ni siquiera existían estos proyectos de licuefacción de gas para transportarlo. Algo había, pero en Japón, y pagando precios muy altos. Entonces, lo lógico es que tú busques una salida de exportación. Entonces la pregunta es al revés: ¿por qué no se había hecho antes la interconexión con gas? Y la respuesta es porque las condiciones sociopolíticas, geopolíticas, no sé cuáles te fijas tú, lo impedían. Entonces, una de las tareas que nos tocó a nosotros fue precisamente empujar para que se pudieran dar estas condiciones. Es decir, que los gobiernos estuvieran abiertos a una relación económica. Que los gobiernos accedieran a que esta relación económica entre empresas privadas, que tenía toda la justificación y factibilidad técnica económica del mundo, te fijas tú, se pudiera hacer. O sea, que nos sacaran las cortapisas, dificultades y reglamentaciones que impedían algo que económicamente era muy bueno para los dos. ¿Te fijas? Ahora, eso no fue fácil, más aún que en esa oportunidad había dos proyectos en competencia. Uno que era el gasoducto transandino, que venía del sur hacia Santiago, y otra que era el nuestro, que aprovechaba lo que ya estaba construido y construía solo una parte menor y cruzaba la cordillera de los Andes frente a Santiago. Y ese es el gasoducto Gasande, el que hoy día trae el gas a la ciudad de Santiago y a las principales plantas termoeléctricas. Después se construyeron en el norte, en el sur, y en Magallanes había otro. Pero el gobierno Frey, fue esto bajo Frey, tiene que haber estado muy contento, digamos, que se gestaran. Pero el gobierno de Frey, para ser franco, Patricia, tenía su corazoncito puesto en el otro proyecto. Por lo tanto, para nosotros fue bastante difícil, porque tuvimos que en el fondo dar una batalla que fue por la prensa, que fue
con argumentos, te fijas tú, o sea, dejen que gane el proyecto que económicamente sea mejor y no traten de influir, ¿no es cierto?, en que se haga uno que no es tan bueno porque la autoridad política de turno cree que ese es el mejor. Yo diría que en eso, yo diría que ese es como el gran logro del gasoducto Gas-Andes, y poder ir hacia un protocolo que en ese sentido los argentinos, el gobierno de Menem, debemos reconocer, ¿no es cierto?, fue muy ayudador en el sentido de decir que sea el mercado el que decida, claro. No pongamos nosotros las reglas, porque esa postura de reglas es muy cara. O sea, a la larga, ¿no es cierto?, cuando los gobiernos dicen, mire, yo voy a ayudar a para que resulte, son subsidios, son rebajas arancelarias, son un montón de cosas que a la larga inciden en toda la economía. Y lo otro que fue también, diría yo, importante fue la batalla con el mundo de los ecologistas duros. O sea, aquí, ¿no es cierto?, hubo, te recuerdas tú, una oposición, pero muy dura a la pasada del gasoducto. Se pronosticaban grandes desastres, muertes de miles de personas por estallido, cosa que nosotros sabíamos que técnicamente no era posible, ¿te fijas? Entonces, y al final, y yo debo decirlo con algún grado un dejo, te diría yo, de amargura, gran parte de estos problemas ecologistas se resolvieron con plata. O sea, entonces era... Entonces el principio no era tan sólido. No, te fijas, entonces, y al final, el resultado, desde un punto de vista de medio ambiente, ¿no es cierto?, el proyecto de traer gas a la ciudad de Santiago ha sido de verdad el único que ha permitido bajar los índices de contaminación de esta ciudad. O sea, si hoy día no estamos ahogados, es porque tenemos el gas. Ahora, la gran pregunta para adelante, ¿no es cierto?, es, va a volver a pasarnos lo que nos pasó este año respecto al racionamiento. ¿Qué pasa si nos cortan el gas? Yo me acuerdo de haber ido a montones de reuniones con ex almirantes y ex generales que decían, pero mire, por razones geopolíticas, no estratégicas, no se puede hacer el gas. Entonces nosotros le decíamos, bueno, pues entonces usted también tiene que tener neumáticos producidos en el propio país, porque si no puede importar neumáticos, no puede hacer andar los camiones con los soldados. Ahora, han vuelto esas voces a aparecer este año, ¿no es cierto? Decir, no es, les dijimos que con los argentinos se iba a producir el problema. Y la verdad es que el problema producido, en mi opinión, es un problema típico de nuevo de la intervención del Estado. Si es el propio Estado argentino el que impuso reglas, que distorsionó el mercado, que en definitiva hizo que los productores no produjeran más. Sea cualquier productor de cualquier cosa, ¿no? El gobierno de cualquier país le dice, mire, usted vendía sus zapatos a 10.000 pesos, ahora los va a vender a 3.000 pesos. Pero, y además le cuestan 4.000 producirlo. Ese es el caso del gas. Claro. Entonces, ¿cómo pretenden que los dueños de los yacimientos de gas produzcan gas para perder plata? Es posible. Entonces, en el caso del gas, ni siquiera es que ellos deliberadamente no entreguen gas, sino que simplemente no invierten para encontrar nuevo gas. Pero entonces empieza a agotar el que hay. El negocio del gas y el petróleo es un negocio que hay que estar permanentemente haciendo hoyos en la tierra para encontrar nuevos yacimientos. Y eso es inversión. Y eso es inversión. Y riesgosa. Oye, Juan Antonio, para terminar, ¿tú crees que toda esta transformación económica ayudó al proceso de la transición? ¿Esa transición, a tu juicio, está terminada? A ver, yo hablaría de dos y a lo mejor tres, porque me pillas un poco en frío para la respuesta, pero yo te diría que hay una transición que yo llamo de la sociedad, que es haber pasado de una sociedad de los años 60 a una sociedad de los años 2000, en que hoy día el país tiene un camino claro, tiene reglas del juego muy bien delimitadas respecto a dónde se quiere ir, y hay un grado de consenso de que este es el camino por el cual queremos transitar los chilenos muy grande. Sí. Yo creo que el 80% de la población, a lo mejor me atrevería a decir el 90%, sí. O sea, 10%, ya lo vimos ya, nosotros estamos como en definitiva de acuerdo. A lo mejor unos con más agrado que otros, unos aceptando y otros aplaudiendo, pero en el fondo, mire, el mundo va para allá
y por lo tanto hemos logrado en los últimos 20 años ir razonablemente en esa dirección, y comparémonos en términos absolutos a cómo era Chile hace 30, 40 años y en términos relativos a cómo es Chile hoy día con nuestros vecinos, y de verdad que hemos avanzado mucho. Esa transición yo creo que está hecha y está bien lograda y tiene esta enorme apoyo ciudadano de consenso. Y eso es lo que le da estabilidad al país. Ahora, hay otra transición, que es la transición política, que tiene que ver con todo lo que estamos viviendo. El informe de prisión política y tortura, que partió con la comisión Rettig, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el dolor y las cuentas pendientes. Yo creo que eso está todavía en proceso. ¿Por cuánto tiempo? No sé, probablemente sea muy largo. Y me atrevo a decir algo que a lo mejor no es políticamente correcto, pero uno tiene que decir las cosas, porque tal vez hay gente, y no lo digo que sean todos, pero tal vez hay gente que instrumentaliza, ¿no es cierto?, esta situación muy dolorosa, porque tiene dividendos políticos. Y eso, cuando eso es así, el cuento es muy largo. Juan Antonio, ha sido un gusto tenerte en nuestro programa. Espero que sigas con todos tus trabajos y aportando al país. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.